Yo soy Claudia Bunster, soy psicóloga, especialista en duelo por separación principalmente, y ayudo a mujeres separadas como tú, como lo fui yo, para poder procesar y pasar el duelo y poder reinventarse en la vida mirando el futuro con ilusión y poder avanzar con los hijos. Y hoy estoy aquí para conversar sobre esas tres claves que nos pueden ayudar a sobrellevar mejor la relación con el padre de nuestros hijos. Como les decía, vamos a estar conversando durante 30 minutos, alrededor de 30 minutos, para después dar un espacio a las preguntas, así que te invito desde ya a que puedas ir pensando y hacer las preguntas que tú quieras, ojalá al final, para no perderlas en el camino. Y así podemos ir mirando tus dudas, aclarándolas, y si algo queda pendiente, lo podemos ver en una nueva transmisión en vivo o en algún post. Ahí lo podemos ir mirando. Así que vamos entonces con este propósito de esta transmisión en vivo. Veo que algunas ya se van conectando. Las invito a poder presentarse, a poder decir hola y que estén aquí. Sean bienvenidas todas aquellas eh, que les resuene este tema que se hace tan difícil, ¿cierto? Entonces, vamos a estar conversando 30 minutos sobre estas tres claves que nos ayudan a sobrellevar la relación con el padre de tus hijos, la relación con la expareja, y al final daremos tiempo entonces para las preguntas que ustedes quieran. Yo les preguntaría, ¿a cuántas de ustedes se les hace difícil tener una conversación o lograr acuerdos con el papá de sus hijos? ¿A cuántas les pasa que terminan frustradas, que terminan medias enojadas y que no se logra finalmente el cometido de poder conversar con tranquilidad en beneficio de los hijos? ¿A cuántas de ustedes les ocurre? Bien, seguramente a varias de ustedes, y por eso están aquí, ¿cierto? Y es la realidad que a mí me toca ver también en mi consulta con mis pacientes, donde la frustración y la rabia que significa el tener que comunicarse cada vez con el papá de sus hijos para poder cumplir los compromisos que han adquirido, para poder tomar decisiones en relación a ello, se les hace un mundo, se hace bastante complicado. Entonces, por eso decidí hablar de este tema. Ya varias personas me lo fueron comentando a través del interno, especialmente en este tiempo de pandemia, donde incluso algunos tienen que vivir bajo el mismo techo y se va complicando. Entonces, la verdad que eso nos genera mucha vulnerabilidad, nos genera mucha incertidumbre, no saber cómo va a reaccionar la otra persona, no saber qué me va a decir, si me va a apoyar, si no me va a apoyar. Y claramente esto tiene que ver también con las distintas etapas de los hijos, con las distintas edades de nuestros hijos. Porque cuando son más chiquititas hay demandas diferentes a que si son adolescentes o ya si son jóvenes un poquito más maduros o más grandes. O sea, las demandas son distintas. Pero siempre en una separación, en el dolor de la separación, en que tenemos esto que reinventarnos de nuevo, en que tenemos que volver a construir una identidad familiar en una familia que se separa en dos hogares, se vuelve difícil. Así es que, como les decía, cualquier preguntita la tienen por ahí. Y vamos entonces a ver qué es lo que pasa, porque realmente, aunque pase mucho, hay solución para eso. Hay cosas que podemos hacer para que esto no nos suceda. Hay estrategias que podemos ocupar y estas claves que yo les voy a decir que les van a permitir, primero, saber un poco más lo que uno quiere para poder demandar al otro. Y eso nos da mucha seguridad. Cuando yo sé qué necesito y qué es lo que quiero hacer, me permite pedirlo. Y lo otro es cómo lo pido, aprender a hacerlo de manera asertiva, de tal manera de incorporar también al otro en este diálogo y así llegar a acuerdos que, como les digo, permiten finalmente vivir una vida mucho más en paz, permiten el bienestar de los niños, de no verse en medio de siempre situaciones tensas, de que cuando los van a buscar, los van a dejar, entonces es una tensión tremenda que los hijos lo reciben como esponjita, entonces es muy importante que lo podamos ver. Entonces, tenemos la primera clave de cómo sobrellevar mejor la relación con el padre de tus hijos, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con ir al pasado para honrar la historia. Necesitamos mirar cómo fue nuestra vida
en pareja, nuestra vida en familia, para poder tener una visión más objetiva y más clara. O ustedes pudieran nombrar 10 acontecimientos en su vida de matrimonio, de pareja, de familia, que fueron momentos significativos, que fueron momentos bonitos, que ustedes reconocen que fueron parte de una historia bonita. Eso es lo primero. Lo segundo es cuando yo reconozco esos momentos positivos, es también encontrar ahí el amor que hubo en el origen. Es decir, qué importante es para todas aquellas que nos hemos separado reconocer que lo que vivimos fue real. Y lo que muchas veces nos pasa en el dolor es decir, no, esto fue toda una mentira, esto fue todo manipulado, había puro interés, o pasó esta otra cosa y la verdad que no quiero saber nada, aquí no hay nada bueno. No, reconocer ese amor que hubo en el origen nos sana también el corazón. Bueno o malo, porque también hay amores que matan, pero sin duda que fue un amor que construyó algo entre ustedes. Y por eso tan grande el dolor también, ¿cierto? Luego tenemos que pensar cómo explicamos lo que pasó. Entender por qué nos separamos y tener una explicación suficientemente buena nos ayuda también a nosotros a repetírnosla, a decírnosla y de esa manera también asumir las responsabilidades de cada uno. Siempre un matrimonio es relacional. Aquí no hay solo responsabilidades de uno. Siempre contribuimos de alguna manera y el poder mirar eso también es bastante sanador y también nos permite mirar al otro con mayor objetividad, nos permite ir ponderando las cosas. También es importante mirar un cuarto punto, qué es lo que he perdido con la separación y qué es lo que he ganado con la separación. Y yo las invito sobre todo a poner el foco en qué he ganado, porque increíblemente hemos ganado algunas cosas. Por lo menos hemos ganado tiempo para nosotras. El tiempo que le dedicábamos a la pareja, al marido, en el fondo es tiempo que nos va quedando un poquito para nosotras. Sin duda que tenemos más carga cuando nos quedamos con los niños, pero si ustedes buscan, seguro que van a encontrar algunas ganancias en esta separación. También es importante reconocer que en esta historia fuimos padres los dos, por lo tanto ahora que nos separamos hay un derecho de ambos a ejercer su paternidad. Es un derecho que tiene y además el derecho del niño de tener la relación con su papá y con su mamá, a mantener ese vínculo. Otro punto importante en esta primera clave es reconocer que estamos viviendo un duelo, que el duelo es un proceso emocional, que tiene altos y bajos, que una de las etapas es estar muy depresivo, muy rumiantes también. Cuando yo sé cuál es el proceso, también me permite vivirlo un poco mejor y relacionarme un poco mejor con los demás y no culparlo siempre como víctima por el estado en que yo estoy. Entonces reconocer el duelo y saber que el duelo se vive de manera distinta. Cada persona lo vive de una manera especial. Cada persona lo vive diferente al otro. Los tiempos son distintos. Lo que duele a cada uno es distinto. Y los hijos también viven sus procesos de duelo y lo viven diferente a uno. O sea, a lo mejor uno está más irritable, el otro está más triste, a lo mejor el otro está muy ensimismado y no habla. Entonces reconocer que son procesos legítimos, que no tenemos que apurar y que tenemos que dejar, también nos ayuda a que uno esté mejor parada frente a cualquier conflicto, frente a cualquier problema en donde lo vamos a poder resolver. Y finalmente, dentro de este honrar la historia, reconocer el duelo, reconocer que ambos son padres, reconocer lo lindo de la historia y del amor, está también integrar esta pérdida. El duelo nos vamos recuperando en la medida que logramos decir, ok, este que está aquí al frente fue mi marido, fue mi pareja. Hoy no lo es, pero sí es el padre de mis hijos. Entonces ya no ocupa la centralidad de mi corazón, sino que ocupa un lugarcito en mi corazón que no es tan central, que no lo abarca tanto y que me permite también tener una relación más sana con él, porque ya no estoy esperando ni estoy discutiendo cosas de marido o mujer o de pareja, sino que son los hijos los que nos unen en el futuro. Eso es lo duro, pero eso es lo que es la separación y el divorcio. Se acaba el vínculo, nos separamos, pero seguimos siendo padres de los mismos hijos. Y también aceptar eso es muy difícil y doloroso porque tenemos que aceptar la ausencia física en nuestras vidas y en nuestro corazón, pero hay una presencia en las decisiones, en las actividades de los niños, en las cosas que hacemos a nivel familiar. Entonces, eso es lo que nos cuesta. Entonces, esa es nuestra primera clave, honrar nuestra historia.
La segunda clave tiene que ver con el presente, tiene que ver contigo, tiene que ver con mirarte, conocerte, volver a descubrir tu voz, volver a repensarte hacia el futuro. Porque de esa manera yo voy a poder demandar lo que necesito o voy a poder entender lo que me hace bien. Cuando nos separamos hay tanta vulnerabilidad que de repente se nos va a nuestro piso. O sea, realmente es una pérdida total. ¿Ah? Se nos va a nuestro piso, nuestra identidad cambia porque ya no soy la señora de o la pareja de ni esta familia ya junta. Entonces tenemos que reconstruir nuestra identidad personal y familiar. Entonces para eso yo tengo que hacer un viaje hacia mi interior y tengo que conocerme y tengo que saber qué quiero. Entonces en este punto tenemos también varios puntitos. El primero es cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué cosas me cuestan. Eso es fundamental para poder aceptarme y decir, esta es lo que soy y con esto tengo que seguir adelante y sacar la mejor versión para yo poder ser también feliz y tener una vida lograda y para mis hijos. Cuando yo me conozco, sé para dónde quiero ir, me permite tener una ruta, me permite tener un camino y ir tomando las decisiones que me ayuden a seguir este camino. Entonces tenemos un sentido de vida, tenemos un orden, tenemos un proyecto que le da sentido, que le da un camino, que me permite ir teniendo metas para poder lograrla y sentirme bien, eficaz, valiosa. Entonces, en esta segunda clave, que es este camino hacia adentro, hacia conocerme, tenemos el primer punto, como les decía, que es cómo soy yo, fortalezas, debilidades. El segundo punto es entender cuáles son mis heridas, cuáles son las heridas que me han quedado y en las que tengo que trabajar para sanar. ¿Y por qué? Porque las heridas pueden estar un poquito cicatrizadas, pueden estar con una pequeña costrita, pero cada vez que pasa algo, ¡pum!, se sale esa costra y nos vuelve a sangrar. Y muchas veces nosotros sobre reaccionamos desde esas heridas que no hemos sanado. Y aunque las heridas nos las hicieron otros, nosotros tenemos que tener la capacidad de sanarlas. Nosotros tenemos que buscar los remedios, el cariño y la forma de ir sanando esas heridas, porque las perjudicadas somos nosotros si no nos sanamos. Vamos a estar siempre reaccionando desde el dolor, desde eso que a mí me está afectando. Entonces es súper importante que nosotros sepamos reconocer. Entonces ahí también podemos decir, a ver, ¿qué heridas tengo yo? ¿Cuáles son las heridas? ¿Cuáles son a lo mejor esas ofensas que he recibido? Tengo herido mi ego, tengo herida mi autoestima, tengo herida, unas heridas tremendas de sentirme no validada, no valorada. ¿En qué situaciones fue que me sentí así herida? Mirar las heridas, conectarnos con el dolor nos permite volver a mirarlo y volver a resignificarlo. Es decir, ya, me hizo esta herida, pero ya no cuento con él. Ahora yo tengo que sanar mi herida y seguir adelante de alguna manera, porque eso me va a hacer bien a mí y a mis hijos. Entonces, conocer las heridas es el otro punto importante, que vendría siendo el segundo. El tercer punto importante dentro de esta segunda clave, que es conocerme, mirarme, observarme para repensarme, es también reconocer cuáles son las culpas con las que cargo. Porque las culpas son sentimientos tremendamente tóxicos, son destructivos, no nos llevan a nada, nos paralizan y la verdad es que no nos permiten movilizarnos. Y cuando hacemos una listita de cuáles son las culpas que yo tengo, que yo siento, puedo irlas limpiando un poquito. Primero, instalarte en ese momento donde sentiste la culpa y poder mirar que ahora tú no puedes hacer nada. Pero sin embargo, por estar instalada en esa culpa, hoy, ¿qué te estás perdiendo? Esa culpa nos avergüenza porque nos sentimos incapaces, no pudimos resolver algo, sentimos que somos responsables, que no tuvimos a la altura, que no supimos esperar, que no supimos cuidar. O sea, nos estamos lapidando absolutamente, nos estamos tratando muy mal cuando estamos en la culpa. Entonces la culpa la tenemos que ir resolviendo y la tenemos que dejar ir. También tenemos que saber qué cosas nos estresan. ¿Ah? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos estresan, que nos producen estados más de alerta, más ansiosos, que nos van poniendo en una frecuencia negativa y que en esa frecuencia negativa nos perdemos todo lo bueno que puede haber en la vida y nos volvemos más pesimistas. Y eso también tenemos que descubrirlo para poder gestionarlo mejor. Es decir, si a mí me estresa andar apurada
y porque ando apurada, ando con a lo mejor tratos malos, porque me apuro, entonces voy apurando, voy acelerando a todo el mundo, voy despotricando, me voy enojando, eso me quita paz. Por lo tanto, tengo que tomarme el tiempo para hacer las cosas con más calma. Yo tengo que irlo resolviendo. ¿Mm? Entonces, ese reconocimiento nos ayuda también a que nosotros podamos gestionarnos desde una frecuencia más optimista y un poquito más positiva. ¿Mm? Ahora, también es importante entender qué quiero de aquí para adelante, cuál es la vida que quiero tener, cuál es la familia que quiero seguir formando en esta situación, en esta realidad nueva donde estoy separada. Si de repente no sé, porque me pasa con muchas consultantes que me dicen, chuta, no tengo idea, porque la verdad es que quedamos un poquito en el aire, quedamos abrumados, no sabemos qué hacer, no sé qué quiero. ¿Cómo descubrimos qué quiero? Y yo te diría, si hoy día tú pudieras hacer lo que tú quisieras, ¿qué estarías haciendo? ¿O qué tendría que pasar para que tu día a día fuera mejor? Y desde ahí ir reconociendo cuáles son esas cosas que te gustan y que tú querrías hacer para poder reconstruirte también desde aquello que te hace sentido, desde aquello que te apasiona. Y aquí viene lo más importante en esta segunda clave de mirarte y observarte. También al separarnos, nos pasa que ya no sabemos en qué creemos. A lo mejor creíamos en un matrimonio para toda la vida y resulta que no fue. A lo mejor creíamos en que nos amaban profundamente y descubrimos que no fue tan así. Y así teníamos miles de creencias. Entonces aquí es tremendamente importante saber cuáles son tus valores. ¿Cuáles son esos valores que sustentan tu vida? ¿Qué es lo que es importante para ti en la vida? La fidelidad, la honestidad, la colaboración, no la guerra, no la discusión constante. ¿Cuáles son tus valores? Y eso te va a señalar el camino. Al conocer tus valores, al ir viendo lo que tú quieres, vaya a ir construyendo ese paso a paso que hay que ir conquistando en esta situación. También hay que conocer cuáles son tus innegociables en este momento. O sea, yo tengo que saber qué cosas no voy a negociar de ninguna manera, porque para mí son fundamentales, porque no son antojadizas, sino que están sustentadas en esos valores míos también. Entonces me va a permitir pararme frente al otro y frente a los demás sabiendo lo que yo quiero. Por ejemplo, no voy a permitir que nunca nadie más me trate mal. Entonces, cuando estoy en una discusión con el papá de mis hijos y sube la voz y empieza a juzgar y empieza a tratarme mal, yo le puedo decir, momento, ¿sabes qué? Yo de ahora en adelante he decidido que necesito que terminemos de conversar aquí porque he decidido que nunca más voy a tolerar que me hablen a garabatos, que me suban la voz, que me traten de esta forma. Con toda tranquilidad porque tú ya lo has pensado y tú ya dijiste, estos son mis innegociables. Junto con tus valores, tus innegociables, también está el establecimiento de límites. Hasta aquí llegamos, hasta aquí se mete el resto de la gente, esto es mío, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a permitir. El poner límites también te genera el que tú seas muy protagonista de tu vida, que tú tengas el control de tu vida. Y eso es lo que necesitamos para reconstruir familia y para reconstruirnos a nosotras mismas. Y una tercera clave que está centrada en el futuro, que es la clave que nos habla de la acción. ¿Ah? Aquí vamos a aprender a llegar a acuerdos, acuerdos que sean productivos y que vayan nutriendo esta relación de familia, esta relación de una familia separada, donde ambos padres participan con acuerdos previos que permiten tener una vida más tranquila, que permiten no vivir en la incertidumbre, llegará, no llegará, vendrá a buscar a los niños, no vendrá a buscar a los niños, me irá a pagar en la fecha que quedó la pensión alimenticia o no. Eso es tremendamente estresante para la mamá o para quien está a cargo de los niños y eso genera a nivel familiar mucho estrés también y una disposición distinta frente a todas las tareas que lleva estar con los niños y sobre todo en este tiempo de pandemia. Entonces, llegar a acuerdos es lo más importante y para ello, ¿cuáles son las claves dentro de este poder llegar a la acción y crear estos acuerdos? Entonces, aquí lo primero tienen que ser acuerdos que honren la historia, es decir, acuerdos que se tomen con tiempo, que no se apuren, que se hagan en justicia. Esto va a evitar
muchos problemas a futuro que sentimos que nos pasaron a llevar, que no importamos nada, que pasamos y en corto tiempo se crearon acuerdos, nadie me preguntó, o nadie me dijo, o me hicieron firmar obligado, y resulta que me siento más a llevar, qué injusta, qué situaciones más desigual quedamos después de la separación. Entonces, tienen que ser acuerdos que honren esta historia que nosotros ya hemos mirado. Entonces tenemos ahora el piso para poder exigirlo, que se haga de una manera respetuosa y que honre lo que fueron algún día, que honren el amor que se tuvieron algún día y que honre el bienestar de los hijos. Entonces, acuerdos con tiempo, acuerdos pensados, reflexionados, negociados. Eso es súper importante. El segundo punto importante es reconocer lo irrenunciable que es tanto para el padre y para la madre seguir siendo papá. Y esto es un punto también que hay que pensarlo a la luz de la historia de cada uno. Todo esto tiene que ser hecho a la medida de cada uno. Hay situaciones donde los papás están más ausentes, hay situaciones en donde hay problemas o legales o de personalidad o de violencia donde no pueden estar cerca de los niños. Entendiendo que eso no pase, si nosotros sabemos que tenemos que darle la posibilidad también a que seamos papás juntos, en el fondo, a una parentalidad colaborativa para el bien de los hijos, donde ellos no se sientan abandonados por ninguno de los dos padres, donde sientan que tanto el papá como la mamá están en la vida cotidiana, especialmente el papá o la mamá que está fuera de la casa de los hijos, que participa. Es súper importante para la salud mental de los hijos. Y cuando los hijos viven esta separación de una manera más amigable, les permite sobrellevar todos los desafíos del ciclo de su vida de mejor manera. Si no, los van interrumpiendo y los van dificultando. Entonces, reconocer que ser papás es irrenunciable tanto para el papá como para la mamá. También es súper importante validar el rol que juega el papá y la mamá post separación. O sea, validar el que puede opinar uno y otro y que tienen que ponerse de acuerdo. Si yo parto de la base que mejor no opine, que mejor no esté, que yo decido, va a ser muy difícil llegar a acuerdos donde él también se sienta considerado. Y todo eso sabemos que va repercutiendo en los otros compromisos. Lo otro que es tremendamente importante es el validar y respetar el rol fundamental del papá y la mamá en relación a nuevas parejas, que ellas pueden ayudar en la función parental, pero jamás van a ser papá o mamá. Eso es irreemplazable y también es algo muy importante que lo tengamos en claro, de tal manera que no hayan contraposiciones de autoridades y que no hayan bandos o que se generen tensiones en los propios hijos de tener que escuchar o no escuchar a una u otra persona. Entonces, validarse en su rol fundamental y único de papá y mamá en relación a las otras parejas, que van a participar en funciones parentales, pero no jamás suplantar entonces al papá y a la mamá. Lo otro es tener foco. Si yo quiero llegar a acuerdos y quiero aprender a hacer buenos acuerdos y voy a respetar los tiempos y voy a considerar al otro como un papá válido o como una mamá válida que pueda opinar en esto, es importante que yo tenga claridad. ¿Qué es lo que quiero pedir? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué quiero pedir? ¿Y cómo lo voy a pedir? Tener foco, separar lo que es de pareja o los problemas conyugales que puedan quedar dando vueltas, separarlo de lo que es netamente ser padres de estos hijos en común que vinieron al mundo y que los trajeron al mundo. Eso es súper importante. Foco en lo que le voy a decir, foco en las necesidades y esas necesidades centradas en el bienestar de los hijos, en el bienestar de cada uno, para tener una vida sin incertidumbre, o con la mayor certidumbre posible, con la mayor tranquilidad posible. Y eso se genera solamente cuando logramos algunos acuerdos, nos comprometemos a ellos y los cumplimos. De esa manera podemos vivir un poco en paz, a pesar del dolor, a pesar de los problemas, pero tratemos de llegar a acuerdos que nos permitan vivir tranquilos sin tener que estarnos preguntando a cada rato. Para eso son los acuerdos, para no tener que estar en confrontación a cada rato. Y esta clave es fundamental para que logremos hacerlo. Finalmente, lo importante es que ya sé lo que quiero pedir, ya sé cuáles son las cosas que tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora, ¿cómo las pido? Eso es algo que de repente nos olvidamos, pero el lenguaje que usamos, el lenguaje corporal, la voz, la mirada, las palabras que uso,
son súper importantes para llegar a negociar con la otra persona, sobre todo cuando hay heridas abiertas. La actitud más amable favorece a que no nos pongamos a la defensiva, tanto uno como el otro, y podamos generar diálogo, podamos generar acuerdo y no se vuelva en una conversación de sordos donde nos hacemos el gallito, quien habla más fuerte, quien habla más o quien pone la pata encima del otro. Eso es lo que tenemos que evitar y lo vamos a evitar cuando seguimos un poco con cada una de estas claves. Y finalmente, en esta tercera clave que está centrada en el futuro, centrada en estos acuerdos que queremos lograr, cómo hacerlo, también es importante que practiquemos. Podemos hacerlo mirándonos al espejo, qué le voy a decir, cómo lo voy a pedir, qué palabras voy a usar. Si me contesta a lo mejor alguna tontera que yo sé que puede venir, yo puedo preparar qué decirle. Entonces me anticipo a esa situación y así no me tensa, así yo puedo mantener la calma y puedo explicar tranquilamente aquello que necesito que el otro me escuche. Entonces, estas claves, estas tres claves para poder sobrellevar mejor la relación con el padre de tus hijos, eh, no son fáciles, ¿cierto? O sea, sabemos que es complicado y que hay situaciones más complicadas que otras. Como digo, esto tiene que ser a su medida, pero de todas maneras te van a ayudar, yo sé que te van a ayudar a que tú te sientas más empoderada, que te sientas más segura y que tengas fundamentos más claros para poder pedirle eso que tú le quieres pedir, para que te puedas expresar de una manera bien, de tal forma de que se transparente que eso que tú necesitas es un bien para todos, no es un ganar-ganar, no es un ganar-perder, sino que más bien responde a una forma más sensata para poder tener una relación que va a seguir toda la vida, porque es el padre de tus hijos y es tremendamente fundamental que tú te sientas bien y que no sientas esa ansiedad o eso que nos pasa que terminamos peleando y al final no se consiguió nada y se echó todo para abajo. O sea, tengo en la experiencia varias pacientes en que ya han terminado en acuerdos a nivel judicial, porque lamentablemente no se pudo hacer antes, entonces ahora todo tiene que ser preguntado con abogado y esa instancia es tremendamente desgastadora. Por eso, para tener una mejor relación, hemos hablado de estas tres claves fundamentales que te ayudarán a sentirte con la capacidad de dialogar, con la capacidad de poder enfrentar o afrontar cualquier discusión o cualquier conversación más difícil con el padre de tus hijos, pero sabiendo qué es lo que quieres, cómo plantearlo, qué es lo que necesitan tus hijos y siempre honrando la vida vivida como matrimonio y como familia, siempre reconociendo y respetando y validando el que ambos son padres de sus hijos y tienen el derecho irrenunciable de ser papá y sabiendo que el ideal es que sea una parentalidad colaborativa, de tal manera que logren vivir en tranquilidad, que tú logres sentirte más dueña de tu vida, más dueña de tus sueños, que puedas construir un futuro con ilusión, habiendo trabajado en ese pasado, y así lo vas a poder ir soltando, viviendo en el presente, en el día a día, y poder, como digo, tener una vida o esa vida que uno sueña tener y que va a llegar, pero se demora un poquito en el tiempo. Bien, hemos terminado hasta aquí con esas tres claves que nos van a ayudar a sobrellevar la relación con el padre de tus hijos y que estoy segura que serán una ayuda que puedes empezar a implementar desde ahora con esas pequeñas preguntas que te hice de reflexión sobre la historia, sobre ti, sobre los acuerdos que tú quieres lograr. Como les decía, sé que no es fácil, pero sí te puedo dar la seguridad de que cuando uno se ejercita en esto, vas a lograr sentirte mucho más con la fuerza de poder, como te digo, discutir esas cosas que tú quieres y no paralizada. Ya no van a ser estas discusiones que no llegan a nada, que paralizan y que cierra cualquier comunicación.